Cuando hablamos de proteínas fibrosas, entonces nos referimos a aquellas que adquieren una forma alargada o forma de filamento, que normalmente alcanzan solo hasta una complejidad de estructura secundaria y que suelen ser insolubles en agua. ¿Qué tipo de estructuras vamos a encontrar entonces en las proteínas fibrosas y de qué proteínas fibrosas vamos a hablar? Por ejemplo, vamos a encontrar hélices alfa en la queratina, en la cual vamos a ver que estas hélices alfa están reforzadas por puentes disulfuro. La queratina presenta una resistencia variable, incluso flexibilidad con una extensión ligera, y es una de las proteínas que está presente en piel y faneras, que incluyen entonces pelo, uñas, pezuñas, plumas, etcétera. En el caso de la fibroína vamos a encontrar estructuras predominantemente de tipo lámina beta, vamos a tener estructuras de tipo filamento muy flexibles pero poco extensibles y con una textura muy suave. Esta proteína es uno de los principales componentes de la seda. Por otra parte, el colágeno va a tener una estructura típica de él, que es la triple hélice de colágeno, donde esta estructura tiene peculiaridades que le dan sobre todo alta resistencia y digamos, el hecho de no ser extensible. Las fibras de colágeno van a estar en estructuras importantes como huesos, dientes, tendones, que tienen que tener una alta resistencia mecánica. E incluso vamos a hablar de una proteína cuya estructura secundaria no es regular, es muy desorganizada, como el caso de la elastina. Y en el caso de ella, justamente esta desorganización de estructura le confiere como propiedad más importante la elasticidad. Esta proteína es súper importante en piel y también en otros tejidos. Entonces, veamos un poco la composición comparativa en aminoácidos de estas proteínas fibrosas. Lo primero que vemos de llamativo es que estas proteínas fibrosas tienen ciertos aminoácidos que eligen de manera preferente. Es decir, estas proteínas están formadas por secuencias repetitivas. Por ejemplo, en el caso de las queratinas vamos a tener un alto contenido en serina, glutamato, glutamina y cisteína. En el caso del colágeno vamos a tener un alto contenido en glicina y alanina, pero fíjense, un porcentaje no despreciable de prolina e incluso de lisina en comparación con las otras proteínas. Mientras que en el caso de la elastina van a predominar los aminoácidos pequeños y apolares como la glicina y la alanina en común con el colágeno y también la valina. ¿Cuáles son características importantes? Si ustedes se fijan en la queratina y en la elastina, o sea, sobre todo en ambas, vamos a tener un porcentaje bastante menor de prolina. Y en el caso de la queratina, esta va a presentar cisteína que no está presente ni en la fibroína, ni en el colágeno, ni en la elastina. Entonces, este va a ser el marcador importante de la queratina. ¿Qué tipo de estructuras vamos a formar? Estructuras tan diversas como lo que sería una tela de araña formada por beta-queratina o la seda que es, digamos, manufacturada a partir de la proteína del capullo del gusano de seda. Comencemos con las queratinas. Las queratinas son proteínas no reactivas químicamente. Se caracterizan por tener resistencia mecánica, están presentes como componentes importantes de pelo, uñas, cuernos, plumas, córneas y capas de la epidermis, es decir, van a estar en piel y faneras. Existen dos tipos grandes de queratinas, las queratinas de tipo beta que están presentes, por ejemplo, en reptiles y en pájaros, y las de tipo alfa que están sobre todo presentes en mamíferos y donde tenemos más de 30 variedades. Las queratinas se caracterizan por tener predominio de hélice alfa dentro de sus estructuras secundarias con algunas modificaciones. Por ejemplo, contienen 5,1 angstrom de paso y en vez de ser una hélice alfa sola, en realidad son dos hélices alfa que están enrolladas sobre sí mismas, es decir, forman un dímero.
El contenido de cisteína es importante y puede ser variable. Y de hecho, en base al tenor de cisteína de las queratinas, se pueden clasificar en queratinas pesadas si tienen alto porcentaje de cisteína y en queratinas livianas si tienen bajo porcentaje de cisteína. La presencia de cisteína es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque es capaz de generar puentes disulfuro que van a ser responsables del reforzamiento de la estructura, del entrecruzamiento de ese dímero hélice alfa. Por ejemplo, las queratinas pesadas son más frecuentes en el pelo rizado, mientras que las queratinas livianas son más frecuentes, por ejemplo, en el pelo lacio. En cuanto a su estructura, la queratina tiene secuencias repetitivas de 6 a 7 aminoácidos, donde el primero y el cuarto aminoácido son siempre apolares. Y esta secuencia repetitiva se repite en una zona central de aproximadamente 310 aminoácidos. Y si miráramos la hélice alfa desde arriba, lo que veríamos sería este tipo de estructura. El aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7, donde vemos el aminoácido 1 y el aminoácido 4 mirando hacia la parte interna y tomando contacto con los aminoácidos 1 y 4 de la otra hélice alfa. Estos aminoácidos entonces se quedan mirando hacia la parte interna gracias a interacciones hidrofóbicas. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos son apolares. Si le hiciéramos una foto en 3 dimensiones a la queratina, veríamos entonces este tipo de estructura. 2 estructuras helicoidales que se enrollan entre sí para formar esta estructura base. Esa estructura base es el dímero, donde vamos a tener esa zona central que está enrollada sobre sí misma de 310 aminoácidos y donde vamos a tener los 2 extremos N-terminales y los 2 extremos C-terminales que se mantienen en el dímero. ¿Qué sucede luego con este dímero? Se va, uniendo, entrecruzando con otros dímeros para formar una estructura como de fibrilla que recibe el nombre de protofilamento. Y a su vez este protofilamento se vuelve a asociar con otros protofilamentos para generar estructuras dobles de protofilamento asociadas en 4 pares que van a generar la microfibrilla. Esa microfibrilla a su vez va a repetirse dentro de cada fibra de pelo, de uña, etc. y va a estar alternado entre las distintas células que forman esos tejidos.